El poder del nuevo pacto. El poder del nuevo pacto. Y está basado en Filipenses capítulo 3. Yo quiero que me preste atención, porque si usted no conoce el poder del nuevo pacto, ni sabe qué son los pactos, usted se está perdiendo mucho de la bendición de Dios. Cuando nosotros vemos el contexto de lo que está pasando en esta carta de Pablo a los filipenses, nosotros nos damos cuenta que fue en la primavera del año 62 que el apóstol Pablo estaba recibiendo un reporte de Epafras sobre los problemas que habían en la iglesia de Filipos. Estaba esta iglesia enfrentando estos problemas. Varias cosas eran necesario tratar para corregir, para afirmar, para edificar aquella joven iglesia que apenas tenía 12 años de existencia al momento de recibir esa carta, ese reporte, el apóstol Pablo. Y entre las cosas que tenían que ser atendidas estaban las siguientes. Número uno, el apóstol tenía que atender este asunto. Se habían presentado contenciones en la iglesia, se habían presentado murmuraciones, se habían presentado disputas o pleitos que eran alimentadas por el orgullo y los celos. Y Pablo tenía que corregir ese problema en la iglesia. Toque a su vecino y dile: no seas orgulloso. Toque a su vecino nuevamente y dile: no seas orgulloso. Ahora, si no te respondió ni dijo nada, es un orgulloso. Tócalo nuevamente y dile: no seas orgulloso, te estoy hablando. Dile: porque el orgulloso causa problemas en la iglesia. ¿Alguien me está escuchando? El orgulloso causa problemas en la iglesia. Segundo problema que tenía que resolver el apóstol: dos hermanas en particular en la iglesia. Una se llamaba Evodia y la otra se llamaba Sintique. Tenían un problema. Tenían un intenso desacuerdo. No se ponían de acuerdo. Hasta el nombre les causa risa a ustedes. Déjeme predicar, hombre. Estas hermanas que tenían estaban en desacuerdo, que requirió la intervención del apóstol Pablo. Pablo dice que estas mujeres, junto a Clemente, esos nombres, ¿verdad? Bien griegos. Clemente y Evodia y Sintique eran bien importantes para el ministerio de Pablo, porque habían luchado a su lado en la obra del evangelio. Pero hoy estaban en desacuerdo. Y qué cosa más seria para un pastor tener a dos hermanas bravas, hermano, en la iglesia. Ay, Señor amado, esa cosa es terrible. Que la hermana se sienta allá atrás y la otra por acá, hermano, y la una sale por la puerta de emergencia y la otra por la puerta. Que es terrible. Dios nos libre de eso. Diga: Dios nos libre de eso. Entonces estas mujeres habían trabajado a la par de él y estaban en problemas en la iglesia. También los filipenses estaban recibiendo persecución de sus vecinos paganos, que eran unos libertinos, hermanos, y vivían una vida loca. Estos vivían la vida loca. Andaban cantando la canción de aquel, ¿verdad? Tenía ese problema la iglesia joven. ¿Por qué? Porque esta gente, los vecinos de esta iglesia, estaban viviendo la vida loca, satisfaciendo todo deseo de la carne. Y era un problema. Y aparte de eso, estaban siendo agitados por los judíos, que los estaban presionando a circuncidarse y a volverse a la ley. Y la carta de Pablo a los filipenses es la última carta a una iglesia que se registra en el Nuevo Testamento. La última carta. ¿Por qué la última carta? Porque encierra una gran enseñanza para nosotros. Entonces Pablo, como un buen padre apostólico y gobernado por el orden del pacto en la cual él operaba, afirma y motiva a la iglesia en medio de esa oposición. Y los problemas y contenciones internas que están teniendo en los filipenses, él los corrige. Y él hace una presentación magistral de Cristo. ¿Cómo corrige Pablo el asunto? Haciendo una presentación magistral de Cristo,
su humildad y la ausencia de orgullo en la vida del Señor Jesús. A los orgullosos les enseña a ser como Cristo, que sean humildes. Y Pablo alerta también a la iglesia de los judaizantes, a quienes le llama perros. Dígale a su vecino, cuidado con los perros. La iglesia de Filipinos, no de Filipinos, de los filipenses. Trate el nombre de los filipinos. Not the Philippines. La iglesia de los filipenses tenía el problema con los perros. ¿Quiénes son los perros, pastor? ¿Quiénes son los perros? Y debes identificar los perros hoy en día. Los perros son los que no conocen el poder del nuevo pacto. Los perros son aquellos que te van a juzgar. Y mayormente tú estás en peligro cuando no conoces el poder del nuevo pacto. Tú tienes que conocer la Biblia y conocer los pactos en la palabra de Dios. Y cuando un perro te venga a ladrar, ahuyéntalo con la palabra de Dios y estate firme en el nuevo pacto que es Cristo Jesús. Ahora los otros problemas eran pequeñitos, porque si se pelea una hermana a la otra con un almuerzo, tal vez se podrían componer. Si estaban hermanos con el orgullo, con una consejería, se podían calmar. Pero el problema de los perros no era tan fácil resolver. Pablo alerta a la iglesia que tengan cuidado con los perros y le llama los mutiladores del cuerpo de Cristo. O sea, los que golpean, los que muerden al cuerpo de Cristo. Y les habla del peligro que presentan los libertinos para su libertad en Cristo. Y de eso no estamos muy lejos nosotros en esta ciudad. Aquellos que le están enseñando a usted que usted con el pelo largo va a ir al cielo. Cuidado con los perros. Aquellos que le están diciendo que con la falda larga usted va a ir al cielo. Cuidado con los perros. Tú tienes que conocer el poder de la gracia del Señor Jesucristo. Porque hay muchos que no conocen la gracia de Dios y con una conversación toda loca en el trabajo, cuando viene un perro a hablarle religiosamente, le habla de asuntos que ni conoce de la palabra del Señor, solo porque a él le enseñaron de esa manera, de acuerdo a como creían en el cantón o en el barrio, o en el pueblo, porque a algún viejito se le antojó crecer así, diciéndole que para ir al cielo tenía que ponerse la manga larga de la camisa y bien amarrado aquí arriba, y que la barba tenía que dejársela crecer, y tantas cosas que el diablo se ha inventado por allí. Cuando alguien venga con esos asuntos, usted dígale, cuidado con el perro. Y no dejes que te muerdan. Ay, Señor, ya me dio ganas de predicar la palabra hoy. Porque hoy, hermanos, el mundo está tan lleno de tantas cosas. Te predican de todos, pero menos del nuevo pacto que es Cristo Jesús. Mucha gente conoce más de asuntos, hermanos, de religiones y de dogmas y de tantos paradigmas que hay en la mente de las personas que de la gracia de Cristo. Toque a su vecino y dile, Dios te trajo hoy para libertarte, para bendecir tu vida. Con la unción del nuevo pacto, gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Entonces Pablo le dice que tengan cuidado. Le pide a Lucas también, al doctor Lucas, le dice, ayúdame. Le pide a Lucas que le ayude a reconciliar a las dos hermanas. Le dice, mira, el asunto de los perros es más serio. De eso yo me encargo como apóstol. Pero ayúdame, dame una manito tú. Tú eres un doctor en psicología. Ayúdame a este problema, estas hermanitas, ponérmelas en orden. Yo sé que a ti está levantando Dios líderes en esta iglesia. Hay asuntos que el pastor tiene que encargarse con los perros que atacan esta iglesia. Y esos asuntos, hermanos, de que no se llevan bien, yo les dejo a los 12 para que los resuelvan en el nombre de Jesús. ¿Alguien me está escuchando? No me traigan a mí no, llamo a Lucas para que reconcilie a las dos hermanas. Y también le pide que le ayude para que la gracia del Señor fluya. Pero también ahí el apóstol Pablo, hermanos, da las gracias a la iglesia de Filipos
por su generosidad al enviarle una buena ofrenda generosa a su ministerio. Era una iglesia muy colaboradora con la obra de Dios, como lo es Reino de los Cielos. Damos un aplauso fuerte al Señor. Ahí puede ver la palabra del Señor en Filipenses 2:6 al 11, donde dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Está tratando el asunto del problema del orgullo. Luego sigue en el capítulo 13, allí es donde vamos a pasar el mensaje de hoy. Dice que el capítulo 3, versículo 3 en adelante: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y ahí dice el versículo 2: guardaos de los perros. Wow, hermanos, qué tremenda esta palabra apostólica. Usted tiene que guardarse de los perros. Hay gente que no entiende esto. A los perros los llama a comer, vamos. Al que anda hablando mal de la iglesia, ay, más cerquita, lo va a morder. Usted no puede llamar a un perro a que lo muerda. Usted tiene que defenderse. Dice el versículo 2: guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo dice: yo soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Agarre esta piedra y tíresela a los perros y van a salir huyendo, si usted tiene revelación de la palabra de Dios, de lo que está diciendo allí. Yo fuera usted, agarraría esta parte bíblica y miraría cómo está esa piedra. Quizás usted se pregunta y dice: ¿qué tiene esto que ver con el orden del nuevo pacto? Yo le respondería a usted: mucho. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que está escribiendo estas declaraciones es el escritor que ha escrito más libros de la Biblia. Él conoce profundamente y sabe con precisión en cuanto al tema de los pactos en la Biblia. Nadie en la Escritura tiene un mayor entendimiento de lo que son los pactos que el apóstol Pablo. Entonces, Pablo consideraba en su exposición del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, el rol y el orden de Abraham y Moisés, y en la formación de la historia del Antiguo Testamento y la participación en el cumplimiento eterno del propósito de Dios. Abraham y Moisés, diga conmigo: Abraham y Moisés son los personajes más mencionados. Abraham y Moisés son los personajes más mencionados en el Antiguo Testamento, aparte de Cristo, en las escrituras también del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Y especialmente en los escritos de Pablo, búsquelo y va a ver que hay 3 personajes que hablan mucho. Habla más de ellos. Habla de Abraham, habla de Moisés y habla de Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía de lo que estaba hablando. Él conocía. Abraham y Moisés representan los 2 grandes pactos antes de la cruz. Diga conmigo: Abraham y Moisés representan los 2 grandes pactos antes de la cruz.
Ahora fíjese, estos dos pactos junto al pacto de Cristo mismo ratifica, se discuten extensamente en las cartas de Pablo debido a la dificultad que la primera iglesia tenía de poder comprenderlos con claridad. Y es obvio en los escritos de Pablo que la primera iglesia estaba confundida entre la diferencia del pacto de la gracia establecida en Cristo Jesús, que es el nuevo pacto, y el pacto de Moisés, que es el pacto de la ley, y el viejo pacto, que es el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, queridos hermanos, parece que aún hoy día es esa confusión presente. Cuando hoy alguien se gloría por el tamaño de su congregación, ¿alguien me está escuchando? O lo grande de su ministerio, o quién es su cobertura, o cuánto ora, o cuánto ayuna, o cuánto se esfuerza para el Señor. Cuando alguien se gloría en su ADN espiritual y en su linaje evangélico, o quizás de cuán próspero o próspera es, o del carro que maneja, o las cuentas de banco que tiene. En realidad, cuando alguien se gloría en cualquier otra cosa que no sea Cristo, el nuevo pacto, en la escritura, hermanos queridos, está diciendo que tal desconoce el poder del nuevo pacto. ¿Alguien me está escuchando? Entonces en la escritura se señalan tres pactos mayores que están representados en los tres más grandes personajes de la historia. Los tres pactos están representados en Abraham, en Moisés y en Jesús. Qué silencio, yo no sé si están escuchando o están entendiendo. Entonces, cada pacto tenía bendiciones, tenía promesas. Diga conmigo, cada pacto tenía bendiciones, tenía promesas, tenía herencias que requerían un orden y condiciones para poder calificar y tener derecho a ellas. No cualquiera. Por ejemplo, el pacto de Abraham. Y no los ponga todavía, Moisés, yo te digo cuándo. El pacto de Abraham. Diga conmigo, el pacto de Abraham. Fíjese bien, el pacto de Abraham, la bendición se convertía en tu derecho y herencia por causa del ADN, por causa de la raza. La bendición de Abraham no la podías recibir si no tenías la sangre de Abraham. Si el ADN de Abraham no estaba en ti. Si querías la bendición de Abraham, te hacían el chequeo del ADN. Y si eras descendiente de la familia de Abraham, las bendiciones de Abraham te caían a ti. Pero si no tenías el ADN de Abraham, ni pienses en una de las bendiciones de Abraham, porque no las podías obtener. En el pacto de Moisés, ¿cuántos me están escuchando? El segundo, en el pacto de Moisés, las promesas de Dios eran tu derecho. Las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel eran tus promesas en ese pacto. Y herencia, pero tenían que ser según el cumplimiento. Si tú no cumplías lo que te decía ese pacto, tú no podías recibir las bendiciones. No sé si me están escuchando. En el pacto de Abraham, tenías que tener el ADN. En el pacto con Moisés de la ley, tenías que cumplir lo que la ley decía. Y por eso es que la palabra del Señor enseña del nuevo pacto, que en el acuerdo del nuevo pacto a través del evangelio de Cristo, las bendiciones prometidas son tu derecho y tu herencia. Y solamente, ¿cómo yo recibo esa bendición del nuevo pacto, pastor? ¿Cómo? Y Pablo la está enseñando. Dice Pablo que es solo por causa de tu posición. No me entendieron, ya se lo voy a explicar. ¿Cómo yo soy bendecido en el nuevo pacto, pastor? Por causa de mi posición. Pregúntale a tu hermano, ¿en qué posición tú estás? ¿En quién tú estás? Es la pregunta, ¿en quién tú estás? Segunda Corintios 1:20. Mire, dice la palabra, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí.
No se lo perdieron todo ahorita. Todas las promesas de Dios, hágale así, diga, todas las promesas de Dios son en Cristo. Sí, dice la Biblia. Todas las promesas de Dios son en Cristo. Sí, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué anda buscando en otro lugar la bendición de Dios? Y Pablo tenía ese problema porque ya los judaizantes los querían, hermanos, llevar a volver a las prácticas de la ley para que fueran bendecidos. Y Pablo dice, ¿qué les pasa? Si ustedes solo necesitan estar en Cristo para que reciban todas las bendiciones de Dios. Y por eso uno de los trabajos de un pastor es asegurarse que usted esté en Cristo. Porque este no es un club social, este no es un club de leones. Usted puede aparentar venir a la iglesia y no tener a Cristo en el corazón. Y ese es uno de los problemas más grandes. Usted puede agarrar una Biblia de la más grande y aparentar que es evangélico. Usted puede ser un religioso. Pero si usted no está en Cristo, usted no tiene nada de la bendición de Dios. Por eso lo exterior no importa. Lo que importa es que usted esté en Cristo Jesús. Toque a su vecino y dile, ¿en quién estás tú? Estás en Cristo. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y en Él, amén. Por medio de nosotros, para gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así dice Pablo. Y para el creyente, Dios mismo y solo Dios, el que le califica para que disfrute de sus riquezas inescrutables y de su herencia eterna. Entonces mucha gente dice, ay pastor, ¿qué será que yo pasé adelante y oró por mí y nada pasó? No estás en Cristo, ¿y cómo te va a funcionar? Ay pastor, yo fui a la iglesia y nada, yo sigo lo mismo. ¿Cómo va a ser que vas a cambiar? Seguís lo mismo porque no te has metido en Cristo. Tú te viniste a meter fue a un cajón, a unas 4 paredes. Dios no quiere que te metas a un cajón de una iglesia. Dios quiere que te metas en Cristo. Que creas en Cristo. Oh, gloria a Dios. Por eso es que el diablo se levanta contra la iglesia que predique el mensaje verdadero. Vaya a ver si van a hablar de otra iglesia que traiga esta revelación. Van a estar contentos. Pero cuando Dios levanta un hombre, levanta un profeta con la revelación de la palabra de Dios, el infierno mismo tiembla, los demonios mismos tiemblan, la religión mismo se levanta para detener a ese hombre de Dios. Porque cuando conoces la verdad de Dios te hace libre, aleluya, y disfrutas de la bendición de Dios. Hermano, esta palabra es para mí en primer lugar. A mí me ha bendecido esta palabra. Oh, gloria a Dios. Diga, yo debo de estar en Cristo. Diga, yo estoy en Cristo. Entonces, ¿y por qué será que el diablo no te quiere? Mira cómo es el diablo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Hágale así. Aquí está soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué es que sentís esa cosita que el diablo te pone a separarte del cuerpo de Cristo? Porque es que rápido, terminando el culto, te querés ir de la iglesia porque no querés estar con el cuerpo. Tú tienes que estar metido en el cuerpo. Tienes que amar a los hermanos. Porque allí es donde está tu bendición. Tu bendición no está allá afuera trabajando 60 horas. Tu bendición está en Cristo. No me escucharon. Dije, tu bendición está en Cristo. Muchos salen barajustados, hermano. Si no entienden, agarran esto como religión y no se les ha revelado. Y yo digo, pobrecito, ya se va a morir. Se va a morir, hermano, porque llevan una vida trabajando ya casi 27, hermano. Y el diablo lo que lo hace es sacarlos del cuerpo. Y Dios lo que quiere es que te metas más al cuerpo. Porque entre más estás en Cristo y dentro de la fe que se cultiva en el cuerpo de Cristo, tu bendición se activa. ¿Pueden aplaudir al Señor? Diga conmigo, para el creyente es Dios mismo y solo Dios
el que lo califica para que disfrute de sus riquezas inescrutables y de su herencia eterna. ¿Está buena esta introducción? ¿Agarraron la introducción? La pastora dice introducción. ¿Tiene hambre la pastora? ¿Quieren conocer los pactos? Veamos en primer lugar pues el pacto de Abraham. Tienen que conocerlo. El pacto de Abraham. En primer lugar, el pacto de Abraham. El pacto de Abraham está en operación ¿desde cuándo? Desde Abraham hasta José. Desde Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 50. Génesis 12:2 habla de que va a hacer de él una nación grande, le va a bendecir, le va a engrandecer su nombre y será de bendición, bendecirá a los que le bendijeren y a los que le maldijeren va a maldecir y serán benditas en él todas las familias de la tierra. Luego en Génesis 17:6, es bastante la cita bíblica, voy a avanzar. Allí está el pacto abrahámico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Y fíjense que de todos los personajes citados en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, Abraham es el que recibe el más atención. Diga conmigo, Abraham es el que recibe más atención. Isaías lo representa a Abraham y habla de él y dice que es el modelo para aquellos que buscan al Señor y van tras la justicia. O sea, es importante Abraham, conocer el pacto de Abraham. Entonces la importancia de la vida de Abraham, su fe, su caminar y el encuentro que tuvo con Melquisedec son temas, hermanos, de suma importancia y extensos que nos llevaremos una semana predicando sobre eso. Pero nos vamos a enfocar solo en el capítulo 12 de Génesis y el versículo 22, así rápidamente para que usted entienda un poco sobre el pacto de Abraham. ¿Todavía tienen ánimo? ¿Me ayudan a predicar? No, pero no me mate la unción. Diga aleluya, gloria a Dios, ayúdalo, pastor. Sí, deme agua. Gloria a Dios. Así se predica mejor. Hoy va a suceder algo grande en este lugar, lo creo. Génesis, diga Génesis 12 y Génesis 22. ¿Ok? Ahí están las promesas de la bendición que Dios estaba garantizándole a Abraham. Pero era solamente para la descendencia de Abraham. Mientras fuera heredero de Abraham, tú calificabas y tenías derecho legal como heredero de la presencia y provisión de Dios. Y se te garantizaba que nunca serías maldito. Se te garantizaba que la ira y venganza de Dios no llegaría a ti si te venías en tu ADN descendencia de Abraham. Oh, fuera eso bonito, ¿verdad? Solo bendición, cero ira de Dios. Solo por andar en el ADN, tener el ADN de Abraham. En otras palabras, en el pacto de Abraham, la garantía de la bendición no dependía de lo que se hiciera, sino de su descendencia. Ese fue el pacto de Abraham. Y el favor de Dios no estaba garantizado a los que se portaban bien, sino a los que nacían bien. El pacto de Abraham solo se soltaba a los que nacían bien, no a los que se portaban. Ya ve que ya no saben de los pactos. Ya ve, automáticamente en tu mente es bien importante. En el pacto de Abraham la bendición se soltaba solo a los que nacían bien. ¿Y quiénes eran los que nacían bien? Los que tenían el ADN de Abraham. Entonces, si aunque te portaras bien antes que hicieras todos los rosarios del mundo, todos los ayunos del mundo, no eras bendecido porque no tenías el ADN de Abraham. ¿Están entendiendo? ¿Por qué está predicando esto el pastor? Porque cuando esta revelación te venga, esta iglesia va a ir a otro nivel. Y tú mismo vas a ir a otro nivel de conquista que te vas a quedar sorprendido con el poder que Dios va a soltar en tu vida. Entonces, dije que el favor de Dios no estaba garantizado a los que se portaban bien, sino a los que nacían bien. Cualquiera que naciera en o perteneciera al linaje de Abraham, automáticamente era bendecido. Y esto es clave y nos permite entender por qué el propósito de Dios
Él incluyó la circuncisión del varón. ¿Por qué? ¿Por qué? No era porque a Dios se le iba a olvidar. No era por asunto de Dios, sino que era por asunto del ser humano mismo. Porque el ser humano a veces, Dios lo bendice y se le olvida a quien lo ha bendecido. Entonces la señal del pacto en Abraham fue la circuncisión. Los circuncidó a todos los varones para que no se les olvidara. Gracias a Dios que no estamos en ese pacto ahorita, pero hay algunos que dan ganas, hermanos, de llevarlos a circuncidar, porque tan pronto Dios les dé el trabajo que estaban pidiendo, se les olvidó quién fue que los bendijo. Ay, Señor amado, dile, toca a tu vecino y dile, te escapaste. Gracias a Dios que estás en la gracia, dile, porque si no ya te hubieran circuncidado. Ay. Ay, Señor amado. Mejor me voy a poner a predicar la palabra porque rápidamente dan ganas de... Porque la circuncisión no era un requisito para la bendición del pacto. Ya Dios llevaba más de 20 años bendiciendo a Abraham. Solo era una señal del pacto en la cual Abraham caminaba. Dios no necesitaba que Abraham se circuncidara para su propio beneficio. A Dios no se le iba a olvidar quién era Abraham. La circuncisión era una señal para el beneficio de Abraham y particularmente era para sus descendientes, para que no se les olvidara que tenían la bendición de Dios. Era una marca de identidad impuesta que le recordaba a su descendencia que el Shaddai les había bendecido y eran benditos aquí en la tierra. Entonces usted debe de entender este orden. Diga conmigo, debo de entender este orden. Allí, en el monte Moriah, hizo un pacto Dios de bendecir a Abraham. Entonces, luego del juramento allí, dice que Dios nunca maldice, nunca reprende, nunca castiga, nunca juzga a Abraham o a sus descendientes a pesar de sus comportamientos y en ocasiones hasta inmoralidad. Por causa del primer pacto. No existe un incidente antes de Éxodo 19 en el cual Dios maldijo o dirigió su ira a Abraham o a su descendencia. Abraham se va de donde Dios lo llamó en 2 ocasiones, miente sobre su esposa y dice que es su hermana porque tiene miedo y era un egoísta. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, Dios no lo maldice o ni siquiera lo reprende. Dios sigue siendo fiel a su promesa del pacto de la bendición de Abraham y de maldecir a los enemigos de Abraham. Oh, wow, diga, qué tremendo pacto. Algunos que dicen, ay, ese me gustara. Y por eso es que Pablo se enojó con los filipenses, porque no sabían de que tenían algo todavía mejor que Abraham, que el pacto de Abraham. Isaac, dice la Biblia, el hijo de la promesa, hace lo mismo que el papá y miente sobre su esposa. Y Dios nunca lo reprende por su comportamiento y lo continúa bendiciendo. Y lo prospera de tal manera que causa que los filisteos le tengan envidia. ¿Y qué me dice usted de Jacob y sus hijos? Dice la Biblia que sus hijos Simeón y Leví engañaron a toda una ciudad y la encendieron, la quemaron, la atacaron y mataron. La Biblia no registra que los reprende, que los corrige, que los juzga, que los castiga. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo fiel a su pacto con Abraham y bendice a sus hijos y sus herederos solo porque eran del linaje de Abraham. ¿Me están entendiendo, hermanos? O les oro ya y me quedo con algunos que tengan hambre de esta revelación. ¿Podemos seguir? Ahora fíjese que la Biblia, hermanos, está hablando aquí y esta bendición se extiende hasta Israel.
Hermanos, cuando Israel está bajo Abraham, pero se les va acercando el momento cuando se les está yendo de sus manos la vida buena. Porque en Éxodo 1:18 todavía, a pesar de que han estado portándose mal, todavía el pacto de Abraham les está cubriendo. Y en Deuteronomio 7:7 al 8 dice la palabra de Dios: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. En otras palabras, no los sacó porque se han portado bien, lo sacó porque hizo un pacto con Abraham y porque llevan el ADN de Abraham y punto. Seguimos porque es bastante. Entonces, mientras el pacto con Moisés no se estableciera, este pueblo vivía bajo las promesas del pacto de Abraham. Y en Éxodo 12, la plaga de los primogénitos pasa por señal del juicio de Dios contra los dioses de Egipto. Sin embargo, el ángel de la muerte no toca a nadie que es descendiente de Abraham, porque están bajo el pacto de Abraham. Igual de la circuncisión, la marca de identidad impuesta en este caso envuelve sangre. La sangre era una señal para los israelitas que los distinguía de los egipcios, porque tenían el ADN. Entienda entonces que la Pascua o la sangre del cordero no tenían nada que ver con perdón de pecados por causa de rebelión o transgresión. El pecado no se menciona, tampoco la propiciación. Solo era asunto de protección. Tú tienes que entender, el pacto de Abraham no te limpia los pecados. Toque a su vecino y dígale: tienes que conocer el pacto de Abraham, pero no solo te quedes con el pacto de Abraham, porque el pacto de Abraham no limpia pecados. ¿Están entendiendo? Ahora, todo esto cambió. Diga conmigo: todo esto cambió. La vida bonita de algunos cambió. Dígale: cambió. ¿Dónde cambió, pastor? Cambió cuando llegaron a Sinaí. Y allá está el segundo pacto. Hasta este punto su bendición no estaba condicionada a un comportamiento, sino a una descendencia. Solo por el ADN eran bendecidos. Pero cuando llegaron al Sinaí, diga conmigo, cuando llegaron al monte Sinaí, las cosas cambiaron. Y ahí encontramos el segundo pacto, el pacto de la ley. Y el pacto de la ley, ¿ok?, está desde el Sinaí hasta Juan. Está desde Éxodo 19 hasta Mateo 1. Allí va a encontrar el pacto de la ley. Dice Éxodo 19:5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, note, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y luego lo dice la palabra de Dios: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entran a un nuevo pacto, el pacto de la ley. Por eso es que ahora, toque a su vecino, algunos que no conocen de los pactos no comen pupusas de chicharrones, porque le tienen miedo a las pupusas de chicharrones. Le tienen miedo a los camarones. Ese es un asunto que no tiene nada que ver con el... O sea, usted no los coma si no le gustan, pero no ande diciéndole a los hermanos que se van a ir al infierno por comer camarones y por comer pupusas de chancho, porque eso no es bíblico. Eso estaba en este segundo pacto, el pacto de la ley. ¿Alguien me está escuchando? Ustedes saben de dónde hemos salido, ¿verdad? ¿Cuántos días queríamos comernos algo y no podíamos porque allá no han tenido esta revelación todavía? Pero diga gloria a Dios que usted la tiene. Ahí me invitan a una buena langosta hoy. Entonces aquí todo cambió. Ahora el requisito, ¿qué era el requisito acá?
Aquí el requisito era obedecer y guardar la ley y tener un estricto comportamiento. La bendición se ganaba por el comportamiento en el pacto de la ley. Si tú no te portabas bien, hermano, pues te quemaban o no agarrabas la bendición. Entonces se estableció un nivel elevado de comportamiento para poder tener el derecho de ganarse la bendición, que antes era solo por el ADN o por la raza. Y eso no era todo. Fallar al cumplimiento de los nuevos acuerdos causaba la remoción de la presencia y provisión de Dios y el desborde de la ira de Dios. Se te quitaba la bendición y Dios mandaba su ira. Entonces, no cumplir a los acuerdos establecidos los hacía los recipientes de la ira, la furia, el juicio y maldición de los cuales ellos nunca habían participado. Porque en el tiempo de Abraham solo los enemigos de Abraham participaban de las maldiciones. Pero hoy en este pacto de la ley, si ellos no los cumplían, también las maldiciones de los enemigos les iban a venir. Entonces todo cambió después que el pueblo estuvo de acuerdo en Éxodo 19. Y se ratifica el pacto de Éxodo 24. Y luego que Moisés regresa de 40 días de recibir instrucciones de Dios en el monte y recibe las tablas en las cuales Dios escribió con su dedo, al momento de Moisés recibir las tablas, Dios le dice a Moisés que iba a destruir al pueblo porque en la falda del monte estaban adorando a un becerro de oro y desobedecieron las leyes que Dios les había dado. Y en ocasiones Dios no le daba ni aviso al pueblo porque era un nuevo pacto. Su ira los consumía por causa de su comportamiento de idolatría. Aunque no era la primera vez que eran idólatras y actuaban en rebelión, antes del pacto de la ley, ahora la ira de Dios se había levantado sobre su pueblo por el nuevo pacto. Yo no sé cuál pacto le gusta a usted. Yo digo, Dios mío, yo no quisiera estar allí. Toque a su vecino y tocarlo y decirle, mira vos, que dieras a humo ya. Si estuvieras en ese pacto, decirle, ya estuvieras chamuscado. Gracias a Dios que por la misericordia de Dios vives. Dale un aplauso fuerte al Señor. Hermano, si tú no comprendes esto, hermano, te estás perdiendo mucho de lo que es evangelio. Te estás perdiendo todo lo que es evangelio, lo que es ser evangélico. ¿Me está entendiendo? Entonces, en ocasiones, Dios derramó su ira. ¿Por qué? Porque así era el pacto, porque ellos habían fallado. Como resultado, castigó la nación con plagas, dice la Biblia. Eliminaba a los que pecaban contra él y 3,000 descendientes de Abraham murieron en una vez. Para aplacar la ira de Dios, luego de recibir las tablas, Moisés comienza un proyecto de construcción establecido por Dios. Una vez terminado, la nube de gloria, dice la Biblia, que descendía sobre el tabernáculo por un periodo de 7 semanas. Y un nuevo sistema sacrificial dirigido por un orden de sacerdotes levitas aliviaba el juicio, la ira de Dios. Un año después, por eso es que el que no conoce la gracia de Dios, cuando ha hecho algo malo, así viene, ay, voy a llevar este corderito, tal vez Dios le calmó la ira. Usted no sabe lo que es la gracia de Dios. No puedes comprar la gracia de Dios ni con 1 peso, ni con 100 pesos, ni con 1000 pesos. No vengas a traer dinero delante de la presencia de Dios para querer calmar la ira de Dios porque desconoces la gracia de Dios. Cuando un cristiano ofrenda es por agradecimiento, no es por comprar el perdón de sus pecados. Cuando usted estudia cristianismo se da cuenta que son los pecados más grandes de la historia de la iglesia, donde por falta de revelación de la palabra y por la gente, hermanos, atada al diablo mismo que desconoce estas revelaciones, comenzaron a cobrar para salvar a la gente. Que Dios reprenda al diablo, porque ningún peso ni todo el dinero del mundo puede comprar lo que la salvación de un alma, aleluya, vale. Gloria a Dios. Por eso es que tienes de apreciar el ser cristiano. Imagínate si hubieras vivido en este tiempo, qué tremendo. La Biblia dice que un año después de acampar en el Sinaí, la nube de gloria se mueve, suenan las trompetas y la jornada continúa a la tierra prometida. Pero van bajo el pacto de la ley. Y en Números 11 dice que el pueblo se queja en los primeros días, en los primeros 3 días
y posa el Sinaí, Dios envía fuego del cielo y mata miles. En el mismo capítulo se quejan de la calidad de comida y Dios los castiga con una plaga. Era el pacto así. Si te portabas mal, te venía esto. La bendición estaba basada en comportamiento. En el mismo capítulo se quejan de la calidad de la comida y Dios castiga con una plaga. Y en número 12, Miriam murmura contra Moisés y Dios la maldice con lepra. Gracias a Dios que no estamos allí, hermanos, si no muchos leprosos anduvieran. Si usted habla mal del pastor, le parece la lepra, pero gracias a Dios. Luego está el reporte de los espías, dice la Biblia, y Dios envía una plaga porque venían hablando negativo. 10, hablaron negativo, gracias. Número 15, violan el día del sábado y Dios les dice que tienen que apedrear a los violadores de la ley. Mueren. El que no vino al culto el domingo, que lo maten a piedra. Así era. Toque a su vecino que no ha venido el domingo, dígalo, te salvaste, hermano, si no. Gracias a Dios que no estás en la ley, dile, tócalo, dile, si no, ya hubieras quedado. Gloria a Dios. Por eso es que es por gracia, por eso no importa si has estado fuera de la iglesia, pero si veniste ahora al culto, aquí la gracia de Dios te agarra, te abraza, te levanta y debías de estar contento por la gracia y la misericordia de Dios. Oh, aleluya. Sigue la Biblia y dice en número 16 que Coré y sus séquitos se rebelan y la tierra se los traga. El pueblo vuelve a murmurar por el agua y por la comida y las culebras los matan. Porque era el pacto de la ley. Yo no sé si usted está enseñando ese pacto, hermano. ¿Qué pasó con aquel Dios entonces que bendecía por gracia a los hijos de Abraham sin tenerle en cuenta sus pecados? ¿Habrá cambiado Dios? ¿Era loco Dios? ¿Tenía problemas de personalidad Dios? No. No, señoras y señores, el orden de los pactos había cambiado. Por lo tanto, la forma en cómo él se relacionaba con el pueblo había cambiado. Entonces, en el pacto de gracia con Abraham, el favor inmerecido de Dios era su derecho solamente por ser parte de la descendencia de Abraham. Y en el cual su ira y venganza estaba reservada solo para los que estaban fuera del linaje de Abraham. Entonces, en el segundo pacto, diga conmigo, en el segundo pacto, el observar la ley y el guardar la ley, el favor de Dios fue prometido solo a aquellos que son de la descendencia de Abraham, pero que se portan bien. Que se portan bien. Oh, gloria a Dios. Dígale gracias, Señor, de la que me libraste. Pero en un pacto donde la maldición no es solo para los enemigos de Abraham, sino también para aquellos en la familia de Abraham que no cumplen con los requisitos exactos de los acuerdos del pacto. Y allí dice la Biblia que pasaron 14 siglos. Diga, pasaron 14 siglos. Diga, pasaron 1400 años. 1400 años bajo la ley. Y allí es donde viene lo bueno para nosotros, iglesia. Y de esto enseña Pablo. Diga conmigo, vino lo bueno para nosotros. Después de 1400 años de tiranía de la ley y vivir bajo el temor de la maldición, del juicio, del castigo, unos ángeles aparecieron y anunciaron el nacimiento del Mesías. Gloria al Señor. Por eso la Biblia dice en Lucas 2, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Y Lucas 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Usted debe de esforzarse para entrar al reino de Dios. Usted debe recibir a Jesús como Señor y Salvador para entrar al reino de Dios. Usted debe recibir a Cristo. Usted tiene que estar en Cristo. Oh, gloria al Señor. ¿No les alegra esto? Y es aquí donde viene el nuevo pacto. El pacto con Cristo. El pacto de Cristo. Y dice la palabra que Juan lo presenta. Diga conmigo, Juan lo presenta. Juan lo presenta como el Cordero de Dios. ¿Cómo lo presentó Juan?
como el Cordero de Dios. Y dice claramente que quita el pecado del mundo. Él dijo, en esta ley que hemos estado viviendo, solo hemos estado apaciguando la ira de Dios. Solo se ha estado cubriendo el pecado de la gente y el pecado ha permanecido allí. Pero aquí viene el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Cuando usted recibe a Cristo, aleluya. Cuando usted recibe el poder de la sangre de Cristo, le limpia los pecados. No importa cuán malo y cuán pecador haya sido, si usted se lava en la sangre de Cristo, su pecado desaparece y usted queda limpio, libre, como si nunca hubiera pecado, gracias a la poderosa sangre de Jesús. Pero aún más, habla que el sacrificio de Jesús se daría, hermanos, daría fin al orden sacerdotal y el sistema sacrificial del antiguo pacto. O sea que usted ya no tiene que traer, hermanos, corderitos para venir a sacrificarlos acá. Usted no tiene que andar buscando ahí como los brujos hechiceros, ni gallinas, ni palomitos, ni animales. No se vaya a confundir. Al otro día viene una hermana toda loca ahí. Sí, loca, hermano, porque me quería. Y dice, pastor, ando buscando una hacienda. Y, ay, ¿para qué quieres la hacienda? Quiero ir a comprar un corderito para sacrificarlo. El Señor la reprenda. ¿Usted qué tiene en la cabeza? ¿Alguien me está escuchando? Porque no entiende los pactos. Esos los pactos llegaron hasta Juan el Bautista. Y el que ande matando ovejitas ahí para presentarse delante de Dios, tráigame lo que le voy a echar fuera a los demonios. Que anda matando gallinas ahí y todas cosas diciendo que es magia blanca y esto. El Señor reprenda al diablo. Eso no es de Dios ni de la Biblia. Toque a su vecino y dile, te está hablando. Te está hablando el Señor. Aleluya. Porque el Señor removió el orden sacerdotal y el sistema sacrificial del antiguo pacto. Y literalmente quitaba el pecado de los beneficiarios, que somos nosotros, y eliminaba la necesidad de cualquier sacrificio en el futuro. Entonces, mientras que en el orden de los sacerdotes de Leví, que pasaba el cordero, aliviaba la ira de Dios. Y sabéis, dice primera de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Cristo, porque Él quitó todos nuestros pecados. ¿Cuántos se sienten limpios, hermano? Y si se siente sucio, reciba a Cristo este día. Entre en Cristo, recíbalo en su corazón y Dios lo va a limpiar. Gloria a Dios. Entonces diga, Juan lo presenta como el Cordero de Dios, pero también lo presenta como que el que bautiza con el Espíritu Santo. Para Juan es que él estaba hablando del contenido total del evangelio. Él dijo, este es el Cordero que les limpia, les quita el pecado, pero también los empodera. Entonces, para Juan, la sustancia de su evangelio era una persona, era Cristo completamente. Aquel que pagaría por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos nacer y entrar al reino, pero que también derramaría su espíritu para que pudiéramos experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos han experimentado el reino de Dios? Experimentar el reino de Dios es otra cosa, hermano. ¿Qué pasa con un niño cuando se quema? Cuando experimenta el fuego, ¿verdad? Lo siente. Lo experimenta. Cuando usted viene a Cristo y lo salva el Señor, usted vive diferente cuando ha tocado y ha experimentado el reino de Dios. Las preocupaciones se van. Las maldiciones se van. Y la bendición de Dios se suelta sobre nuestras vidas. Hemos experimentado el reino de Dios. Aleluya. Entonces diga, en Cristo yo califico para recibir la bendición de Dios. Y allí lo dice la palabra de Dios, que Cristo, y en este pacto dijo, consumado es. ¿Qué dijo Cristo? Consumado es, terminado es toda esta obra redentora. Solo hablando de eso nos llevaríamos varios mensajes, pero quiero que entienda que cuando Cristo murió en la cruz, allí hizo un pacto de redención, de restauración para nosotros, y allí nos dio la garantía. Todo lo malo de nosotros quedó clavado en la cruz y nos dio todas las bendiciones de Dios para disfrutarlas aquí en la tierra. Gloria a Dios. Cuando Él declaró consumado es, dice la Biblia que se rasgó el velo del templo, del cielo a la tierra, significando la anulación del viejo pacto y el amanecer de una nueva era, en donde la presencia y provisión de Dios estaba accesible y garantizada una vez más para sus hijos.
Cuando yo he recibido el nuevo pacto, la presencia de Dios está conmigo y las bendiciones de Dios están conmigo. ¿Sienten la presencia de Dios ustedes? ¿Y por qué es que a veces dicen, yo no siento nada, hermano? Si estás en Cristo vas a sentir la presencia de Dios. Yo no será que no siento nada. Yo siento a Cristo, estoy en Cristo. La presencia de Dios está garantizada, aunque no lo vea, está conmigo. Y estoy rodeado de la bendición de Dios. Aunque no vea nada, estoy rodeado de la bendición de Dios. Solo levántese y toque y agarre la bendición de Dios. Tómelas, porque son suyas. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la sangre de Cristo quebrantó el poder de la maldición y me dio la bendición que le pertenecía a Abraham, la bendición que pertenecía en la ley y la bendición que pertenece en Cristo. Las tres ahora son mías en Cristo Jesús. Las tres son mías en Cristo Jesús. Oh, Dios mío, el evangelio, hermano. Gloria a Dios. Yo decía, porque es que este Pablo, siendo un gran intelectual, era un universitario, tenía plata, era un millonario, porque para ser ciudadano romano tenía que tener plata, porque comprar una ciudadanía romana se necesitaba de mucho dinero para comprarla. ¿Cómo es posible que este hombre intelectual, teniendo tanta plata, se metiera a predicar el evangelio y lo llamara a esto lo más grande y lo demás lo tomara como basura? Porque hay algo tan grande en el nuevo pacto en Cristo que no se puede comparar con nada. Oh, gloria a Dios. Yo no sé usted por qué se siente tan chiquito cuando ve a un millonario por ahí. Usted siéntase más grande porque tiene a Cristo, lo tiene todo. Gloria al Señor. Hermano, es tanto allí, pero mejor se lo voy a decir así para que lo agarre rápidamente. Hoy, si usted tiene a Cristo y está en Cristo, usted tiene todo lo que le pertenecía a Abraham. Hoy usted no necesita tener el ADN de Abraham. Hoy lo que usted necesita es a Cristo para tener todo lo que se le dio a Abraham. Porque Pablo dice que teniendo a Cristo, teniendo el ADN, se le pasa la bendición de la simiente de Abraham. Y usted califica para la bendición. Diga, tengo la triple bendición. Venga a su vecino y yo no soy cualquiera. Tengo la bendición de Abraham, la bendición de la ley y la bendición del pacto de Cristo. Oh, Lord. ¿Y usted cree, hermanos, que nos vamos a construir el templo con esta triple bendición? Por eso es que Dios quiere que conozcamos estas promesas, aleluya, del nuevo pacto. No va a haber diablo que nos detenga, ni abajo, ni arriba, ni a los lados, porque tenemos el poder, aleluya, del nuevo pacto, gloria al Señor. Y lo vamos a lograr con ese empoderamiento, gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo es eso? Rapidito para que lo entienda. Lo de Abraham, mire la bendición que se le suelta. La promesa de grandeza, fructificación, influencia, de gran recompensa. Una bendición que es contagiosa y de alcance global. La promesa de bendición, vindicación y abundante provisión. La promesa de un gran legado personal. El privilegio de caminar sin mancha en su presencia. Es tu derecho legal que Cristo te lo da. Mira, pero esta revelación es tremenda. ¿Y cómo es eso entonces? Hoy por Cristo no te alcanzan todos estos castigos que te merecían, pero sí te da la bendición de la ley. Te da la promesa de una vida larga y próspera. Favor y bendición sobre nuestras familias, sobre nuestra economía, sobre nuestras inversiones, posesiones, salud,
La promesa de abundante prosperidad en toda la obra de nuestras manos. Estamos arriba y no abajo. La promesa de que Dios se deleita en nosotros, que somos su pueblo, somos su porción y su más preciado tesoro. Esa bendición también se suelta cuando tienes a Cristo en tu corazón. Gloria a Dios. Pero hay más en Cristo Jesús. No solamente las promesas del ADN de Abraham, no solamente las promesas de la ley con Moisés son nuestro derecho legal en el nuevo pacto. También una nueva serie de promesas y beneficios son nuestras también, dice Pablo. En Cristo el Padre promete perdonar nuestra maldad y transgresión y nunca más acordarse de nuestros pecados. Eso es de aplaudir, hermano. En el nuevo pacto no solo las perdona, sino que es como si nunca hubiese pecado y se nos acredita la justicia perfecta de Cristo ante Dios como si fuéramos Jesús mismo, que nunca hemos pecado. Ay, 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 que el poder de este nuevo pacto. Oh, Dios eterno, qué lindo. Dios prometió nunca más enojarse con nosotros a la luz de su eterna misericordia y el sacrificio propiciatorio de sus hijos. ¿Cuánto está en el nuevo pacto? Dios ha prometido nunca enojarse con nosotros. ¿Usted no conoce el nuevo pacto? Por eso tiene que estar en Cristo. Porque cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti, ve a Cristo. ¿Y cuando Dios Padre va a estar enojado con Cristo? Si es el mismo. Este nuevo pacto nunca removerá su amor incondicional o este pacto de paz para aquellos que están delante de Él solamente en los méritos de su Hijo. Somos la justicia de Cristo en Cristo. Diga conmigo, somos la justicia de Dios en Cristo. En Él somos amados. Este es el nuevo pacto que le estoy hablando, hermano. Somos elegidos. Somos predestinados. ¿Será que yo voy a ser salvo? Si no está en Cristo, ni haga esa pregunta. Pero si está en Cristo, usted está predestinado que va para el cielo. Por eso es que si está en Cristo y el pastor dice, ¿cuántos van para el cielo? Ustedes deben decir, amén. Por el nuevo pacto. ¿Cuántos van para el cielo? Gloria a Dios, ponga bravo al diablo. En este nuevo pacto, hermano, estamos predestinados. Somos su hechura, somos su deleite, somos la justicia de Dios, somos bendecidos con toda bendición espiritual, somos eternamente salvos, somos eternamente santificados, somos eternamente perdonados, somos su casa, somos su familia, somos sus hijos, somos la esposa, somos herederos, somos coherederos, somos santos, somos justos, somos sus embajadores, somos nación santa, somos propiedad de Él, estamos totalmente bendecidos por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie y dele gloria a Dios y dele gracias al Señor.